programas donde la paz, el amor y la esperanza están dejando de existir. Para el mundo llega a usted el programa Manos Abiertas, con el orador Vicente Orellana. Y su grupo evangelístico.
Un feliz sábado, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por llegar a un día maravilloso de descanso, para poder disfrutar de la presencia maravillosa de Dios. Agradezco con todo mi corazón a las personas que escriben, que ponen mensajes, y esto nos anima para seguir predicando. Lo que quiero invitarles es a compartir. Compartan el mensaje, que es de ayuda y de bendición para otras personas. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón, porque tú eres bueno, porque tu misericordia nos alcanza un día más. Gracias, Señor, por este sábado en que tú has puesto para adorarte, para poder tener una relación íntima y personal contigo. Que nuestra mente se vaya de toda actividad y que hoy estemos concentrados en escuchar tu palabra. Señor, si es tu bondad, bendíceme, úsame. Que el mensaje que hoy demos, Señor, sea agradable a ti. Que salga, Señor, del corazón de Dios y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, hoy vamos a continuar con la serie Conociendo a Jesús. Qué hermoso es saber de Jesús, conocerle a Jesús. Cada vez que investigo, que estudio, es impresionante. El tema de hoy es la niñez de Cristo. Hay poco material en las Escrituras para conocer la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Hay unos pocos pasajes en la Biblia donde se describe la niñez. Y lo hermoso es que en esos pocos pasajes podemos encontrar tanta belleza y tantas cosas importantes que nos ayudan en la educación nuestra y en la educación de nuestros hijos. Mis amigos, yo quiero invitarlos a que al tomar este mensaje puedan compartir a personas que tienen niños, a personas que tienen jóvenes que necesitan saber cómo educar y criar a sus hijos. San Lucas capítulo 2 versículo 39 dice: después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Eso es lo más que encontramos acerca de la niñez de Jesús. ¿Dónde estuvo Jesús? Jesús estuvo en Nazaret. Volvió a Galilea. Galilea es toda esta zona de acá, pero Nazaret está aquí. Esta era la tierra de sus padres, de José y María. Allí crecieron, allí se formaron. Cuando viajé para Nazaret, es emocionante viajar. Esta es parte de la carretera que nos lleva a Nazaret. Son montañas, usted puede ver montaña desierta. Puede ver en el camino letreros como estos. Nazaret, ¿no? Está en hebreo, también en árabe y en inglés. Nazaret. Pues ir a Nazaret, cuando se mira la ciudad a la distancia, es emocionante. Y uno, mientras va avanzando, ve ahora una ciudad inmensa, grande. Pero en los días de Jesús esto era pequeño. No habían edificios como hay hoy. ¿No? Aquí encontramos, nos lleva a la Basílica de la Asunción. Allí hay un tipo de museo donde hay algunos recuerdos del tiempo, y está la iglesia de San José, ¿no? Aquí nosotros podemos llegar. Aquí estoy en la entrada y también en el lugar de salida. Me tomé una fotografía en ese lugar porque cuando cuento un poquito a las personas, una cosa es decir lo que has leído, otra cosa es haber estado en los lugares y haber pisado la tierra de Jesús. Esta es la ciudad, es hermosa, y esta es la capilla que hoy se levanta en el lugar de Nazaret. Allí es el lugar importante, Nazaret. Está la gruta de la Asunción, que fue cavada en una roca. Según la tradición de la iglesia, dice que el ángel Gabriel se apareció en ese lugar y habló a la bienaventurada Virgen María.
Y allí construyeron una basílica, y esta es la Basílica de la Anunciación. Cuando miramos desde afuera es impresionante. Es una iglesia muy, muy bonita. En el interior, cuando entramos a la iglesia, encontramos esto que se llama la Gruta de la Anunciación. Allí se supone que el ángel habló con María en esa gruta. Nos acercamos un poco más y esto es lo que hay en el lugar. También está la cueva de la Asunción, de la Anunciación, que podemos ver acá, es la gruta de la Sagrada Familia. En cada lugar hay alguna cosa que recuerda a Jesús, esos días maravillosos de Jesús. ¿No? También se encuentra el pozo de María y el mercado. Uno se encuentra con las personas de diversas culturas, pero es emocionante llegar, saber que allí mi amado Jesús caminó. Allí Él dio sus primeros pasos. Era un niño sencillo, quizás de los niños más pobres de la ciudad. ¿Por qué? Sus padres eran pobres. Y esto es emocionante cuando leo en la Biblia, en el Lucas 2:39, dice: después de haber cumplido con todo el precepto en la ley del Señor. Ahora volvieron ¿a dónde? A Galilea, a la ciudad de Nazaret. Es interesante cuando uno habla de Nazaret. Nazaret no era una ciudad importante en los días de Jesús. Nazaret era la ciudad mala. Por eso es cuando dijeron de Nazaret puede salir algo bueno, refiriéndose a Jesús. ¿Por qué? Porque Nazaret no tenía buena fama. Era una ciudad de mala fama. Pero en esa ciudad, donde la fama no era buena, donde la gente decía, si de Nazaret puede salir algo bueno, allí en ese lugar salió lo mejor que el mundo ha tenido: Cristo Jesús. Y se describe y muestra de una manera impresionante. Y el niño crecía y se fortalecía. Y esto es parte importante. Su inteligencia era una inteligencia viva y aguda. Él crecía, se fortalecía. Me imagino corriendo en esas montañas, yendo de un lugar para otro, viviendo con los niños. Él vivió como un niño normal, no fue un niño anormal. No es un niño que creció con algo especial. No, Jesús creció como todos nosotros. Y cuando yo leo la Biblia puedo encontrar a Jesús que era tan normal que asustaba a sus papás. Oh, y a veces nosotros vemos que los niños hacen algo indebido y nos enojamos y nos sentimos incómodos. ¿Por qué? Porque no entendemos que son niños que tienen que crecer, que tienen que irse desarrollando, y en el proceso los niños normales van cometiendo errores. Jesús no era la excepción. Jesús crecía en una forma normal, pero dice crecía y se fortalecía. La palabra fortalecer significa que iba desarrollando algo más. Iba creciendo. Y se llenaba ¿de qué? De sabiduría. Pero no solo de sabiduría, sino y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios estaba allí en la vida de nuestro amado Cristo Jesús. Jesús pasó su niñez y su juventud en una aldea de las montañas. Ya vieron ustedes la montaña, vieron el lugar, y ya pienso que está en su cabecita, en su mente, el lugar donde Jesús creció. Pero él no pasó por las mansiones de los ricos o de las cortes reales. Él era un rey, pero no vino a vivir como rey. Vivió en un oscuro y despreciado pueblo llamado Nazaret. Oscuro y despreciado pueblo. Pero a pesar de ese pueblo, Jesús crecía, ¿qué? Crecía y se fortalecía y se henchía en sabiduría. Y esto es impresionante. Vuelvo al pasaje anterior, crecía en sabiduría y estatura. La sabiduría no es inteligencia, sabiduría es saber hacer las cosas de una manera diferente.
Jesús crecía en sabiduría y crecía en la gracia. Y esto es lo que nosotros como padres necesitamos ayudar a nuestros hijos, a que nuestros hijos puedan crecer en la sabiduría, puedan crecer en estatura y puedan crecer con la gracia maravillosa de nuestro Dios. Esto es importantísimo. Nosotros debemos tener en cuenta estos detalles en la educación de nuestros hijos. Este sábado hemos dedicado ¿a qué? A la educación, a la formación de una familia, a la formación de un niño. Y el ejemplo es ¿quién? Cristo Jesús. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 49 y en el párrafo 2, hay una declaración así: tenía una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años. Reflexionaba y tenía sabiduría que superaba sus años. Sin embargo, su carácter era hermoso y simétrico. ¿Qué era Jesús de niño? Jesús tenía un carácter hermoso y un carácter simétrico. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Esto es hermoso, solo de pensar, se desarrollaba. Durante la infancia de Jesús manifestó una disposición especial, amable. Eso era Jesús. Siendo un niño era amable. Sus manos eran manos voluntariosas. Siempre estaba dispuesto y listo para ayudar a otros. Esa era la forma como Jesús creció allí en medio de su familia. Reveló paciencia como nadie. No le perturbaba nada. Nunca estaba sacrificando la integridad. Él se mantuvo íntegro. Los buenos principios eran una forma de vida. Él era como una roca que estaba basado en la gracia maravillosa de Dios. Hacía todo lo que a Dios le agradaba. Con profundo interés, la madre de Jesús miraba el desarrollo de las facultades y contemplaba la perfección del carácter de Cristo Jesús. Siendo un niño, tenía un carácter maravilloso. Con deleite trataba de modelar la mentalidad de Jesús. Y Jesús era receptivo a las enseñanzas de su madre. Lucas 4, versículo 20 dice: y el niño crecía y se fortalecía. Crece y fortalece. Y esto es interesante. En este versículo encontramos dos facetas de la vida de Jesús. Primero, crecía. Crecer tiene que ver con estatura, con la formación del cuerpo, tiene que ver con el aspecto físico. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible que nuestros niños crezcan físicamente, dándoles una alimentación adecuada, una alimentación apropiada, cuidando de ellos, preocuparnos de que ellos coman algo saludable para que su cuerpo se desarrolle apropiadamente. También crecía en el aspecto espiritual, siendo lleno de sabiduría y de la gracia de Dios. Esto nos enseña que todo niño debe crecer físicamente y espiritualmente. Usted va a decir: pero pastor, ¿y cómo podemos hacer? Crecer espiritualmente. Vamos a empezar por lo físico. Los niños, yo tengo un nieto, tiene 5 años. Él tiene un método de vida. Él no va a la escuela todavía porque estamos en pandemia y es un poco complicado. Y están dándole las clases en la casa, escuela del hogar. Y el gobierno de los Estados Unidos les permite que los padres eduquen a sus niños en las casas, pero tienen que seguir un currículum. Ellos tienen que tener un estilo de vida. Tienen horas para comer, horas para estudiar, horas para hacer ejercicio, horas para estar en la naturaleza. Y todo eso como padres tenemos que hacerlo. Mi esposa Maite se dedica de la parte espiritual del niño. Ella está con el culto en la mañana, le cuenta historias, lee historias. Y esto es importantísimo.
La parte que a mí me toca es desarrollar la parte de cómo debe aprender cosas. Y yo le enseño en el jardín. Salgo al jardín con él, le enseño a plantar, cómo crecen las plantitas, cómo se desarrollan. Y él sabe, él tiene sabiduría. Y esto uno le va dando poco a poco a los niños. Y a veces los padres dicen, es que no tenemos tiempo. Es verdad, no hay tiempo. Hoy trabaja padre y madre. Pero entonces encarguen a los abuelos que quizás están jubilados y pueden ayudarles. En vez de estar viendo novelas y estar viendo cosas que no les edifican, eduquemos a nuestros hijos, que es importante. Al mediodía el papá está en casa y él hace educación física. Media hora le enseña a correr, a saltar, a hacer ejercicios, a desarrollar su capacidad. Y esto se hace con los pequeñitos. Y a los 5 años ellos empiezan a ser metódicos, a tener un estilo de vida diferente. Esto nos enseña que el niño debe crecer físicamente. Y con el culto y la lectura de historias de la palabra de Dios, ellos crecen espiritualmente. Nosotros necesitamos aprender cómo creció Jesús. Y si Jesús creció y la bienaventurada Virgen María se dedicaba a que él aprenda las Sagradas Escrituras, y su padre adoptivo José le enseñaba la carpintería, ella aprendía muchas cosas importantes para desarrollarse. Gran parte de la enseñanza en los días de Jesús era oral. No tenían libros para leer, excepto las escrituras. Algunos los tenían, pero mayormente era transmisión oral. Como todo niño judío, participó gradualmente del oficio de José, su padre adoptivo, en la carpintería, y también aprendió lo que era la educación de Jesús. Me imagino que la bienaventurada Virgen María, él enseñó a Jesús como dice la Escritura. Todo niño debe ser enseñado, y tenían que aprender la Torá o el Pentateuco que se conocía en ese tiempo. Y se encomendaba a los padres que enseñaran la ley de Dios a sus hijos. Y uno dice, ¿pero por qué tiene que hacerlo? Porque la palabra de Dios dice, miren, ¿cómo sería la educación de Jesús? Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 en adelante. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Miren, esta es educación que espiritual. La educación espiritual comienza con ¿qué? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y esto aprende el niño. ¿De dónde? De la boca de su madre, de la boca de sus padres. En la escuela no le van a enseñar esto. Esto es en el hogar, es allí en la casa donde se aprende a conocer a Dios. Y la enseñanza comienza, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios no dice, enséñale la teoría. Dios dice, vive lo que tú enseñas. Estas palabras estarán ¿dónde? En tu corazón. Será parte de tu mente, de tu manera de vivir. Y cuando tú transmites, no estás transmitiendo una información, estás transmitiendo una vivencia. Estas palabras que te mando hoy estarán ¿sobre qué? Sobre tu corazón. Y ahora dice, cuando los padres tienen en su corazón la palabra de Dios, ahora en el versículo 7 dice, y lo repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Mis hermanos, los hijos de Dios no podemos vivir indiferentes. La manera de educar a nuestros hijos es repitiendo la palabra de Dios. Repetirás a tus hijos y los hablarás a ellos cuando estén ¿dónde? En casa. ¿Saben? Me da tanta pena de ver hoy a niños que lo único que tienen en su casa es un teléfono celular, un iPad, y los pobres niños no saben nada más.
¿Qué están viendo? Muñequitos, están viendo basura, están viendo de todo. Y los padres también están viendo lo mismo. ¿Por qué? Porque están en el Face, porque están viendo novelas, porque están viendo otras cosas. Y los niños crecen a la buena de lo que venga alrededor, pero no a la buena de Dios. A la buena de Dios es cuando tú le das el mensaje, la palabra de Dios. Hablarás estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Háblalos, háblalos. Versículo 8. Y los atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre sus ojos, entre tus ojos. Lo atarás como señal en tu mano. ¿Y qué más? Y estarán como frontales entre tus ojos. Ellos tendrían que ver, estar allí. La enseñanza va más allá de la simple lectura y comunicación. Verso 9, y las escribirás en los postes de tu casa. El Señor dice, escribe en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo ahora veo unos cuadros donde aparecen mensajes de Dios, textos bíblicos que se ponen en las puertas para que los niños lo aprendan y los viejos lo recordemos. La verdadera educación debe inducir a los jóvenes a buscarle a Dios de alguna manera. Quizás así puedan hallarle al Dios Todopoderoso. Esta fue la enseñanza de María. ¿Para quién? Para Jesús. Para Cristo Jesús. En el libro de Hechos de los Apóstoles 17:27 dice, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Busca a Dios. Dice, para que busquen a Dios de alguna manera, si palpando pueden hallarlo. ¿Quiénes palpan? Los ciegos, porque no ven. Y Dios dice, aunque no vean, por lo menos que palpen. Los maestros judíos dedicaban su atención a la ceremonia. Ellos estaban preocupados porque en el templo se haga todo un ceremonial. Pero se olvidaron de sus niños, de esos niños pequeños. Llevaban la mente a asuntos inútiles. Llevaban a enseñanzas que no edificaban la vida de los niños. Y esto era lo que estaban pasando en el tiempo de Jesús, viviendo un tiempo muy, muy complicado. Estaban preocupados en la búsqueda de conocimiento y el establecimiento de leyes que Dios no los había dado. Cuando estuve en Israel, esta es una foto, miré un niño llevando la Torá para ser leída en ese lugar. Ahora, ¿cómo fue la adolescencia de Jesús? El tiempo se va tan rápido y cuando estoy compartiendo me siento en la responsabilidad de querer decir todo lo que está por lo menos en mis notas. La adolescencia de Jesús y la juventud de Jesús. Según el concepto judío, el hombre debía desarrollarse y entrenarse para la vida de la siguiente manera. La primera, a los 5 años empezaban a estudiar la Torá. ¿A cuántos años? A los 5 años ya comenzaban a estudiar la Torá. A los 5 años. A los 10 años estudiaban la Mishnah. ¿Cuál era la Mishnah? Era la tradición oral sobre la Torá. Era una transmisión oral. A los 13 años se hacía hijo de la ley o hijo del pacto. A los 13 años ya eran hijos de ¿qué? Hijos del pacto. Y comenzaba su responsabilidad. Era responsable y tenía obligaciones religiosas. Tenía derechos. Estaba en un grupo de 10 hombres religiosos que estudiaban la Torá, que era llamado la lectura de la Torá. Ahí estaba ese grupo. Ya este niño ya estaba en grupo. Por parte de un maestro judío, ellos tenían la responsabilidad de repetir y de enseñarles estos mandatos. A los 15 años estudiaban el Talmud.
eran las leyes civiles y canónicas basado en el contenido de la Gémara. Ellos estudiaban esto y allí es donde estaban un montón de tradiciones. A los 18 años de edad estaban listos para casarse. A los 20 años buscaban la justicia. A los 30 años estaban en la plenitud de la fuerza. A los 40 años de edad estaban en el desarrollado el entendimiento. A los 50 años de edad eran consejeros. A los 60 años ya estaban entrando en la vejez. A los 70 años se entraba en la vejez. Se le conocía como el venerable canoso. A los 90 años estaba doblado por el peso. Jesús, a los 12 años, ya su ministerio empezó de una manera emocionante. Lucas capítulo 2, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. 12 años. A esta edad Jesús ya tenía 12 años. Noten, cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. A los 12 años Jesús por primera vez ya estaba yendo a la fiesta. Y para él era algo emocionante. ¿Por qué? Porque estaba ya entrando en los negocios de su padre. Al regresar ellos acabando la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Él se quedó allí 12 años. Un niño de 12 años se queda en el templo. Se queda allí y sus padres se olvidaron de él. Estaban preocupados quizás por los otros, estaban preocupados por los parientes, estaban preocupados por la conversación. Y pensaron que él estaba por allí. Lucas 2:44. Y pensaba que estaba entre la compañía y anduvieron camino de un día. Un día siguieron caminando. ¡Ay, Jesús está por allí! Un día. Y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Imagínese, usted perdería un hijo por un día. Pero sus padres adoptivos, el padre María, su madre biológica, José, padre adoptivo, se preocuparon de otra cosa y se olvidaron. ¿De quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Cuántos días pasaron? 3 días. Yo me imagino la angustia de María, la angustia de José buscando a su hijito. Es duro, es difícil, 3 días. ¿Y dónde estaba Jesús? Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Un niño de 12 años sentado ¿con quiénes? Con los doctores de la ley. Allí en el templo, un poco más. Y todos los que oían qué pasaba se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. A los 12 años Jesús podía sentarse con los doctores de la ley y hacerles preguntas que los mismos doctores de la ley estaban admirados. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 3 días de angustia. Y Jesús en paz contesta. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Un niño de 12 años ya estaba queriendo emprender ¿qué? Los negocios de su padre. ¿Por qué? Porque él tenía una misión para cumplir. La escritura dice: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. No entendieron. Lucas 2:50. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Todo este tiempo, hasta los 12 años, Jesús tenía un crecimiento hermoso. Crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres.
Vivió para agradar y honrar y glorificar a su Padre en las cosas comunes de la vida. En esas cosas más simples Jesús enseñó y mostró cómo se vive. Mis queridos amigos, queridos hermanos, yo sé que el tiempo es sagrado, en especial cuando uno está hablando por internet o en televisión. Uno tiene que respetar el tiempo. Quisiera concluir con este pensamiento del libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1. Nos dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Jesús, siendo un niño, ya era siervo de Dios. Y el Padre le sostendría. Él era el escogido. Él daba el contentamiento al corazón de su Padre. Y esto era importante para él. Isaías 42:9 dice: He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salga a la luz. Yo os le haré notar. Todo joven fiel y obediente es un ejemplo de humildad. Todo joven que es humilde en el hogar puede tener palabras de ayuda guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero para eso, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber la dirección de Dios. Tiene que haber la dirección de Dios. Tiene que tener un camino. Y hay un solo camino que hay que seguir. Y el camino es Cristo Jesús. Cristo nos habla y nos dice: escrito está. Allí en el escrito está el conocimiento que todo hijo de Dios necesita. Queremos educar a nuestros hijos, llevemos a la Escritura. ¿Por qué en esta hora no le decimos a Dios: Señor, ayúdame y enséñame cómo educar a los pequeños? Qué bonito si nosotros los padres, los abuelos, enseñáramos a nuestros hijos, a nuestros nietos, como la bienaventurada Virgen María y José enseñaron a Jesús cuando él era un niño. Escuche esta hermosa melodía con Fidel Madrid. Solo hay un camino para seguir, las huellas de Cristo, y una verdad para escuchar, la que nos haga Cristo, y una vida para vivir, enseña Cristo, porque escrito está, yo soy el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás es tan solo vanidad y mentira, porque escrito está, Porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Solo hay un camino para seguir, que te lleva a la salvación, y una verdad para escuchar, que te hace justo en
solo vanidad y mentira. Porque escrito está, Porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo lo demás, Y todo lo demás, y todo lo demás, es tan solo vanidad y mentira. Porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Amén. Lo primero que tenemos que enseñar a nuestros niños es las escrituras, porque escrito está. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo ser humano necesita conocer el camino. Todo ser humano necesita la vida, y la vida está en Cristo. Y así como los padres de Jesús le enseñaron, nosotros tenemos esa misma responsabilidad de enseñarlos. Queridos amigos, este programa es pregrabado, porque los sábados yo voy al templo, ya estoy yendo a mi iglesia, tengo reunión, y los días viernes preparo esta programación para compartir con ustedes. Pero los días miércoles estoy en vivo. Y yo quiero invitarte, si tú quieres estar en vivo, simplemente únete los días miércoles, escribe tu nombre, una pequeña nota, un saludo. Yo estaré mencionando tu nombre, tu país, de dónde estás. Será un gusto inmenso poder compartir contigo los miércoles. Inclinamos el rostro, vamos a orar. Querido Padre, toma mi corazón, toma mi mente, toma la mente de tus hijos que escucharon este mensaje. Padre, pon en cada uno de ellos tu Espíritu Santo y dales el gozo, Señor, de poder hacer tu voluntad. Señor, hay padres que necesitan instrucción, que necesitan sabiduría, que necesitan paz para poder educar a sus pequeñitos. Señor, pon tu Espíritu Santo en sus vidas y que de hoy en adelante puedan ser padres ejemplares. Estamos en tus manos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Un feliz sábado para todos ustedes. Saludos, hermanos, en todas las partes del mundo donde nos ven, en Centroamérica, Sudamérica, en Norteamérica, en los sitios donde están, a nuestros hermanos por acá, por Chattanooga, a los hermanos que están en Ecuador, a los que están en España, en Italia, cada uno de ustedes un saludo. Que Dios les bendiga. Un feliz sábado.